¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a la fase final, que es la fase de control en la metodología de Seis Sigma, nivel verde. La fase de control engloba aquellas prácticas que tienen la finalidad de sostener y afianzar las mejoras realizadas en las fases anteriores. El control estadístico de proceso. El fundamento para la fase de control de un programa de Seis Sigma es la correcta aplicación e interpretación de los cuadros de control, que generalmente se clasifican como control estadístico de proceso y su acrónimo en inglés SPC. El propósito es el de aplicar dicha información de manera constructiva para adaptar los procesos, documentar procedimientos y mantener las ganancias obtenidas. Por medio de esta fase es posible implementar mejoras sostenidas del proceso para que éste se aproxime cada vez más a un nivel de desviación de 6 sigma. Según Munro, él establece cuatro definiciones de importancia con respecto al control estadístico de proceso. La primera es el proceso de control, un ciclo de retroalimentación a través del cual medimos el rendimiento real, lo comparamos con un estándar y actuamos en función de la diferencia, y son términos que utiliza también mucho Juran en sus textos. Como segundo punto, el control estadístico de procesos. Es la aplicación de técnicas estadísticas para medir y analizar y con suerte reducir la variación en los procesos. Como cuarto punto tenemos control de calidad estadística, que es la aplicación de técnicas estadísticas para medir y mejorar la calidad de los procesos. Y como cuarto punto tenemos la visualización de proceso estadístico, que es la aplicación incorrecta de técnicas estadísticas para fingir que la información se está utilizando para ejecutar un proceso, cuando en realidad es solo para mostrar generalmente a un cliente en lugar de una aplicación real para mejorar un proceso. Orígenes del control estadístico de procesos, CEP, el acrónimo en español. En la década de 1920, el doctor Walter Shewhart descubrió que la variación en la fabricación podría atribuirse a la variación inherente, aleatoria, y la variación intermitente o asignable. Desde entonces, el control estadístico de procesos ha evolucionado para convertirse en una competencia central entre los inspectores, especialistas en calidad y profesionales de Six Sigma. Las herramientas que se utilizan. Las gráficas X barra R son el tipo más común de gráfico de control y se calculan para cada subgrupo, generalmente de 4 a 10 muestras, y se trazan en orden de producción en gráficos separados. Después de descubrir y eliminar una causa asignable de variación, los nuevos límites de control calculados a partir de 25 nuevos promedios y rangos de subgrupos a menudo dan una capacidad de proceso sustancialmente más estrecha, convirtiéndose en el límite económico para la mejora. Objetivos y beneficios. El objetivo de cualquier actividad de calidad es satisfacer las necesidades del cliente. El control estadístico del proceso consiste en un conjunto de herramientas y actividades que contribuyen a este objetivo a través de los siguientes puntos o metas, para no redundar con objetivo, ¿no? El seguimiento de procesos en tiempo real es importante. Identificar si los procesos funcionan como se esperaba. Identificar si los procesos han cambiado y se puede requerir acciones correctivas. Tomar decisiones estadísticamente válidas. Centrar el proceso. Mantener el status quo. Cuantificación y reducción de la variación, mejorar la comprensión de los productos y procesos, mejorar el diseño de productos y procesos y monitorear la mejora continua y confirmar que los cambios fueron efectivos. Los errores comunes. Los errores de tipo 1 se producen cuando un comportamiento tratado como una causa especial no tiene ningún efecto en el proceso. Los errores de tipo 2 ocurren cuando no se abordan las causas especiales que afectan el proceso. La manipulación o modificación impulsiva del proceso para reducir la variación en realidad contribuye a aumentar dicha variación, por lo que eso se debe tener muy en cuenta. Las causas comunes. Las causas comunes de variación son aquellas que son inherentes al proceso y generalmente no son controlables por los operadores ni absolutamente nadie, porque es parte del medio ambiente. La variación de causa común también se conoce como variación natural y se refiere a las muchas fuentes de variación dentro de un proceso.
Por otro lado, las causas especiales de variación incluyen eventos inusuales que el operador, cuando recibe una alerta adecuada, generalmente puede eliminar o ajustar. También se llaman causas asignables. A menos que se identifiquen y mitiguen todas las causas especiales de variación, el resultado del proceso tendrá una influencia impredecible con resultados aleatorios. Una nota importante. Se considera que un proceso está en control estadístico cuando solo quedan causas comunes después de que se han eliminado las causas especiales. Si ajusta un proceso en respuesta a la variación de causa común, el resultado suele ser más variación, lo que les comentaba. A esto se llama sobreajuste o sobrecontrol, que es algo que se debe evitar. Si no responde a la presencia de una causa especial de variación, es probable que esta causa produzca una variación adicional del proceso. Esto se conoce como bajo ajuste o bajo control. No quiere decir que está bajo control, sino control bajo. ¿Sí? Ese punto. No crean que es un término bueno cuando decimos lo tengo bajo control. Datos del proceso, discreto versus continuo. En calidad generalmente hay dos tipos de inspección. El primer tipo, tipo 1, se refiere a una variable que se puede medir. El segundo tipo o tipo 2 determina si existe una característica y se refiere a los atributos que pueden incluir las opciones de ser aceptable o defectuoso, oportuno o tardío, u otras características que se pueden tabular sin medición. Los gráficos de control para datos de variables requieren una medición en una escala continua, por ejemplo, longitud, peso, resistencia, etcétera, etcétera. Mientras que los gráficos para datos de atributos abordan los resultados discretos uno u otro. Datos discretos utilizados para graficar gráficos de control de atributos. Los datos discretos se utilizan en situaciones en las que los resultados se limitan a unos pocos valores. Por ejemplo, bueno, malo, verdadero, falso, 0, 1, 2, 3. Los tipos de distribuciones de probabilidad generadas a partir de este tipo de datos incluyen uniforme, binomial y Poisson o Poisson, como lo hemos visto ya. Los gráficos de control se han establecido principalmente para rastrear las deficiencias con respecto a unidades defectuosas, porcentajes de defectos, defectos por unidad o número total de defectos dentro de un tamaño de muestra dado. Estas medidas no requieren detalles de entrada más allá de los indicadores simples asignados por el operador. Gráficos de comportamiento del proceso o gráficos de control. Un estado de control estadístico significa que que solo las causas aleatorias están presentes en el proceso. No significa que los productos cumplan con las especificaciones. Por el contrario, un proceso que no está en control estadístico aún puede producir un producto conforme a las especificaciones. Los gráficos de control logran el control estadístico, eh, los gráficos de control logran el control estadístico utilizando 25 subgrupos. Un registro de cambios en el proceso durante la recopilación de datos, límites de control de prueba calculada a partir de los datos, registrando los datos para cada subgrupo, eliminando las causas asignables de variación excesiva y continuando con las medidas de control. La medida y la desviación estándar se estiman en base a los datos de la muestra. Los promedios son más sensibles al cambio que las lecturas individuales. Los límites de control basados en la variación estadística del proceso pueden establecerse a más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Ahora, como ejemplo, en el archivo de Excel que va a tener adjunto y que tiene ese rótulo, evalúe qué es lo que sucede con la producción según los resultados obtenidos en el gráfico de control. Son datos de producción reales de una industria de manufactura. Aquí viene el ejercicio. En dicha hoja, agregue las variables de entrada: diámetro 2, espesor 2, peso 2, diámetro 3, espesor 3, peso 3 y contracción en la planilla de ASQ Control Chart que tiene. Entonces, ¿de dónde va a sacar los datos? Va a haber una hoja de Excel que se llama o que se rotula, tiene el título de ejercicio, y esos parámetros como estaban como están indicados aquí, diámetro 2, espesor 2, los va a copiar y pegar en la plantilla de ASQ Control Chart para que ésta realice
el cálculo que tiene en dicha plantilla. Para el ejercicio se espera la mayor cantidad de información posible, pudiendo también adjuntar fotos y o evidencias de los resultados y el análisis asociado al mismo. Toda la creatividad es bienvenida en el ejercicio, sin embargo, tenga en cuenta la limitación o la limitante de el envío de la actividad en la plataforma, ya que tendrá que copiar, pegar o ver la forma de adjuntar un link, por ejemplo, un documento de Google o de hoja de texto de Google para que pueda realizarse la evaluación o pueda enviar el trabajo como evidencia. Tenga en cuenta que es totalmente opcional, valga la redundancia. Subgrupo racional. Para configurar correctamente una tabla de control, primero se deben completar varios pasos. Se han identificado las variables y condiciones del proceso, el punto de control ha sido determinado, se ha determinado la línea central que se utilizará para calcular los límites del proceso, puede provenir esta de la etapa de control. Para el control del proceso se deben elegir subgrupos racionales para que las unidades dentro del subgrupo tengan una alineación muy estrecha y las unidades entre subgrupos muestren una diferencia. Esto permitirá que cada punto en una tabla de control refleje o represente varias unidades del producto bajo medición. El método: los procesos no deben estar fuera de control, de lo contrario, use un gráfico de ejecución simple para que las muestras utilizadas sean válidas. Un subgrupo racional es un conjunto de muestras que es suficiente para determinar escenarios de causa común. Normalmente usa el promedio de un subgrupo. La selección debe dar como resultado grupos lo más homogéneos posibles. Cada subgrupo debe reflejar todo el producto producido al mismo tiempo, tanto como sea posible. Un subgrupo debe ser representativo de toda la producción durante un periodo de tiempo determinado. Se deriva la información más útil de grupos más pequeños, es decir, 5 subgrupos de 5 en lugar de un grupo, o perdón, en lugar de un subgrupo de 25. Los subgrupos más grandes brindan demasiadas oportunidades para el cambio de procesos dentro del subgrupo. Los gráficos de control de atributos se basan en distribuciones de Poisson o binomiales y requieren 50 o más muestras dentro de los subgrupos, ese detalle con los datos por atributo. En el caso de los gráficos X barra R y el gráfico X barra, debería detectar cualquier cambio de proceso, mientras que el gráfico R debería capturar solo la variación de causa común. Eso significa que debería haber una alta probabilidad de variación entre muestras sucesivas, mientras que la variación dentro de la muestra se mantiene pequeña. La elección del tamaño de la muestra depende en cierta medida de los recursos disponibles para realizar la medición. En general, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, más sensible es el gráfico. Para los gráficos de variables, los datos se informan de una característica particular de una salida de proceso en pequeños subgrupos de 2 a 5 piezas secuenciales tomadas metódicamente, por ejemplo, cada 30 o 60 minutos. Para las gráficas de atributos se requieren tamaños de subgrupo más grandes, es decir, de 50 a 200, para observar cambios de proceso detectables. Los tamaños de los subgrupos no necesitan repetirse exactamente, pero no deben variar en más del 20%. Con esto hemos terminado y continuamos en el siguiente video en la fase de control.